Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias, encuentros inesperados entre el arte y la literatura, una iniciativa del Nodo Audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de nuestra Casa de Estudios. Les saluda Cristian Cisternas y quiero a su vez presentarles a nuestras panelistas. Quiero presentarles a Javiera Schaff. Hola, buenas tardes. Tamara Bravo. Hola. Y Catalina Ríos. Hola. Estudiantes de cuarto año de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de nuestra Casa de Estudios. Hoy día nuestras panelistas van a preguntar y van a tener el placer de conocer a una invitada maravillosa que yo he trabajado mucho para que esté con nosotros hoy día, poeta, realizadora audiovisual, una mujer maravillosa. Quiero que conozcan a Lila Calderón. Bienvenida a Serendipias, Lila. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Queremos también nombrar a Daniel Vizcarra, otro miembro del seminario de grado que está ahí en la postproducción apoyando. Y bueno, quiero decir que estamos en un contexto de reflexión, invitando a diferentes poetas para hablar sobre el escenario de la poesía chilena contemporánea. Y hemos querido invitarte, Lila, porque tú eres una poeta que se ha mantenido muy activa, ha estado publicando constantemente y al mismo tiempo tienes un pie puesto en la realización audiovisual. Por lo tanto, mi primera pregunta va a ser, ¿desde cuándo has escrito, Lila, y cuándo se produce este cruce entre la poesía y la imagen? Bueno, yo partí escribiendo desde 7, 8 años, cuando recién aprendí a leer y empecé a tratar de escribir en la máquina de escribir de mi papá, que me parecía un desafío interesante y un juego por el sonido. Y como siempre me gustó la música y el cine, luego las revistas, nos regalaban muchas revistas, muchos libros de cuentos. Me interesaron todos los lenguajes expresivos, pero no sabía por cuál decidirme o si había que decidir alguno. Entonces empecé a escribir y haciendo dibujos, y ya más tarde, a la hora de pensar en qué estudiar, me di cuenta que no era literatura, tampoco era solo cine, tampoco, no hallaba qué, ni la pintura. Entonces descubrí que se podía estudiar carreras nuevas, como por ejemplo comunicación audiovisual. Y ahí uní todo y empecé a escribir guiones, no por la imagen y también por el sonido y los ruidos, el sonido ambiente, etcétera. Tu primer libro se llama Balance de Blanco en el Ángel Triste de Durero, del año 1993. Ahí ya está presente la pintura, gran dibujante como fue Durero. Pero ¿qué significa esto de balance de blanco? ¿También es un concepto técnico? Claro. Eso me divertía mucho antes, que había que hacer balance de blanco en las cámaras antes de empezar a grabar para equilibrar los colores, en fin. Entonces, nada podía hacerse si primero no empezábamos con el balance de blanco y había que poner, qué sé yo, plumavit, en fin, había que, antes de tomar la imagen y que apareciera correctamente. Y me gustó la idea de jugar con hacer balance de blanco en un ángel, en la pureza y lo albo y lo inmaterial de un ángel. Y tomé el de Durero por el grabado Melancolía, donde aparece un ángel que está sentado y tiene sus instrumentos instalados como fondo, ¿cierto? Pero él está en suspenso y está con la melancolía que también es esa melancolía de la bilis negra, de cierto pesimismo, ¿cierto? Entonces ahí ya parte con ese título larguísimo, todo ese juego. O sea, en tu primer poemario ya está un poco todo lo que va a ser tu obra hasta el día de hoy. Sin saberlo. Sin saberlo. Porque en ese momento no tenía claro exactamente cuáles eran mis temas recurrentes, porque yo pensaba que estaba el dolor y la muerte por la carga de la dictadura, que era eso lo fundamental, algo como un paraíso perdido y un pesimismo,
una sensación de que la poesía debía comportarse de manera lúdica y hermética también en ese tiempo para la vida, ¿cierto? Para proteger la vida, y como manera de resistencia uno se veía obligado a usar el lenguaje de cierta manera más cifrado. Entonces, como ese libro tiene poemas escritos desde el año 76 más o menos hacia adelante, y lo vengo a publicar recién el 93, entonces está digamos, sintético, porque eran muchos más textos. Pero el clima que domina ahí es eso, pero ya se anuncia esta idea de que todo puede ser una película, una obra de teatro, un afiche, de que hay acciones o acontecimientos que se sintetizan en una dramática pintura o en una sinopsis de película que no tiene final feliz. Por ahí va la idea, y en los cartones de cine mudo, y en la mezcla de juegos con letras góticas y con textos y tipografías y páginas en blanco también que tiene ese libro, que jugó un poco a ser libro objeto. Ya. O sea, entramos ahí de lleno en la poética de Lila Calderón, porque yo me hice un punteo aquí para no desbarrar. Y una de las cosas que a mí me llama la atención siempre en tu poesía es el diálogo intertextual con lo visual, con lo musical, con lo pictórico, pero el énfasis está siempre puesto en el cine, ¿o me equivoco? Es verdad. Lo intertextual para mí es lo que me mantiene con vida y con diálogo permanente con otros creadores de todas las áreas y de todas las épocas. Y lo que ocurre es que el cine, por esa fascinación de que reúne tantas artes en sí, porque está la foto, la actuación, qué sé yo, el lenguaje de la pintura, la música y toda esa ilusión, esa maravilla de trabajo de la postproducción, y hasta el diálogo. Entonces, las buenas películas de los buenos autores me maravillaron siempre, y de alguna manera los menciono. Autores o estilos, en fin. Tú después publicaste en el año 1995 In Memoriam. Sí. Después, en el 99, Por suerte había otra vida, me parece un muy buen título. Piel de maniquí del año 1999, que yo de alguna manera un poco indirecta participé también allí. Animal cautivo del 2010 y Lo que ocultan los vestidos, que son dos grandes libros que yo espero que podamos comentarlos en un rato más. Pero además has escrito prosa. En el año 2002, los libros Animalia, La gran fuga y La ciudad de los temblores, y en el año 2013, Estrella y El caleidoscopio, una narrativa infantil. Y hoy día, viendo tu bibliografía, también tienes otra literatura infantil, que era Lili y el conejo. Lili y el conejo dorado. El conejo dorado. Sí, que apareció ahora el 5 de noviembre, lo presentamos. Ya, o sea, has incurrido por todos los géneros: poesía, artes visuales, narrativa. Te estaría faltando teatro. Claro, pero tengo guiones literarios y en la mente tengo varias obras de teatro, pero que son piezas fragmentarias muy experimentales. ¿A quién sabe si algún día termino? O sea, están esperando ahí para hacerse... Claro, pueden de alguna manera, digamos, producirse en algún momento, pero son pequeñas, ¿eh? O sea, darían como para un cortometraje o un mediometraje. Si es en cine, mediometraje y cortometraje. Y si es en teatro, son de 1 hora o qué sé yo, 40 minutos. Serían obras más o menos breves. Ya. Mira, te quiero preguntar algo antes ya de empezar a abrir el diálogo con estas jóvenes estudiantes que están haciendo sus tesis sobre poesía chilena. Javiera Schaff está trabajando al gran poeta Mahfoud Masís. Tamara Bravo está trabajando a Alejandra Basualto, quien estuvo hace poco acá en Serendipias. Y Catalina está trabajando a Elvira Hernández, una poeta que también trabaja mucho en la dimensión audiovisual o visual en su poesía en La bandera de Chile. A mí me gustaría un poco, de alguna manera, antes de entrar a analizar un poemario específico, entrar a preguntarte
¿en qué momento generacional o en qué corriente generacional, si es que se puede hablar de generaciones a estas alturas, te instalas tú, Lila? ¿Sientes que tienes algunos coetáneos, algunos compañeros de ruta, o que hay algunos hitos históricos que te han marcado y te siguen marcando hasta el momento? No sé si me explico. Sí. Nunca me sentí muy de alguna corriente específica ni de alguna de algún grupo, pero normalmente me instalan en la poesía de los 80, de la gente que empieza a escribir durante la dictadura, aunque yo había empezado antes, pero como siempre publicaba solo en trípticos, revistas, etcétera, o iba a programas de radio. Fui haciendo muy paralelamente mi trabajo por la mezcla con otros lenguajes y trabajé mucho los collages. Entonces yo misma no me veía en ningún grupo y me complicaba bastante eso, porque más que pensar que era una apuesta o un camino o una perspectiva, pensaba que todavía no terminaba de construir algún proyecto posible para instalarme en alguna tendencia o estilo. Y después simplemente me fui dando cuenta en el tiempo que lo mío era esa mezcla, que yo trabajaba mucho la hibridez del lenguaje, que me gustaba mucho el trabajo intertextual, que quedaba como una malla y que no me la podía saltar y que eso me hacía muy feliz. Y fui dando curso entonces al trabajo con ensamblajes, con pintura, después con los cortometrajes y los documentales experimentales que hice, y que donde generalmente me gustaba trabajar el tema de la poesía con poetas, así que la mayoría de mis documentales tienen que ver con poetas, y el cortometraje de ficción que hice era un cortometraje crítico, jugando un poco con el humor negro, etcétera, pero que de alguna manera está ese trasfondo poético. O sea, la poesía me atraviesa todo lo que yo use como posible escritura o como posible historia, ya sea narrada, visualizada, etcétera. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, de todos modos, y me lleva a una pregunta que vamos a hacer un salto, porque yo tenía mi categoría de preguntas acá, pero vamos a hacer un salto hasta el final. Ya. Por un lado, en tu escritura, que es una escritura muy, muy intertextual, también hay una reflexión sobre el acto mismo de escribir y sobre la poesía misma como género. La poesía es una zona de libertad, un espacio que te has ido creando poco a poco, con mucho esfuerzo. Y por otro lado, la poesía es una necesidad, es algo con lo cual el ser humano sobrevive. Si no tiene poesía, se empieza a marchitar y se empieza a enfermar. Pero por otro lado, yo quedé muy sorprendido cuando leí en Animal Cautivo que también la poesía es una mujer fatal. Es que ataca, que engaña, simula y que de algún modo también seduce, especialmente en la era de lo virtual digital. Entonces, una es la poesía como actitud del lenguaje, otra es la poesía como la musa, pero al final, si nos puedes explicar un poquito esa ambigüedad, porque la poesía es una zona de libertad y al mismo tiempo es como una pequeña trampa que está ahí para el lector. Claro. Definitivamente la poesía es un espacio de libertad y de resistencia, pero también te exige seguir un camino y si tú la engañas te cobra la palabra. En el fondo, para respirar tú dependes de ella. Cuando descubres que ese es el sentido de tu vida, la creación, la escritura, y trabajas y juegas con el lenguaje, no puedes respirar, no puedes vivir, es un enamoramiento. Yo me doy cuenta que para mí la poesía es un amor absoluto, pero puede ser cruel también y puede ser traidora, te puede hacer creer que diste en el clavo con algo, que una idea fue maravillosa, una visión, y al otro día te das cuenta que hay que echar eso a la basura.
y te puede perturbar muchas veces, sobre todo porque a veces te deja en silencio y te incomunica. Y te das cuenta que tú no estás muy bien situada con respecto a la vida cotidiana, no aceptas la vida cotidiana con tanta crueldad y falta de inteligencia para resolver los problemas más simples, y te das cuenta que la poesía le da sentido al mantenerse con vida, porque si no habría que morirse rápidamente. Pero es dura, es decir, te puede hacer ver que no estás llegando tan profundo, que estás tomando, cuando quieres la poesía, como para tomarte las licencias que ella te da en los distintos espacios públicos, te lo hace ver, porque es interesantísimo para algunos ser poeta, porque eso les da la posibilidad de entrar a un espacio más bien de vida social que de reflexión y creación. Y hay mucha gente que se equivoca en lo que puede encontrar en la poesía o en la creación. Y la poesía te lo hace ver y te humilla. Y me alegro por eso, me alegro, porque ella no se deja engañar tampoco. Pero te llama la atención si tú de repente te envaneces, te vas por el ego, porque no es esa la idea de producir poesía ni de conseguir un espacio de diálogo tampoco. No va por ahí. El camino de la poesía es totalmente paralelo al ritual del vivir día a día acá, o de dejar huella, es un trabajo, es un ritual de vida paralelo. Y que no importa si en alguna época alguien te va a leer o si te leen ahora o no. Claro, es súper interesante que alguien te lea y que converse de lo que tú haces. Lo encuentro maravilloso, pero a veces eso no va a pasar y va a doler mucho. Y hay que vivir con ese dolor. Hay que pensar en Van Gogh con la pintura. ¿Ves? Entonces hay que prepararse para que lo que uno disfrute sea el acto mismo de crear y no el encuentro con el resto de los seres vivos o creadores, porque a veces tampoco vas a calzar en un espacio donde se pueda entender o valorar lo que haces y surge el diálogo. A veces va a haber silencio total. Ya, y en ese sentido, perdonen que monopolice el micrófono, ¿eh? Ustedes vienen con su tarea hecha, así que siéntanse libres de interrumpir. Lo que pasa es que yo me pregunto si es casi como un sacerdocio lo que tú estás planteando, y al mismo tiempo algo tan personal que prácticamente es íntimo. ¿Cómo se relaciona esto con el escribir en la era digital? Tú escribes en computador, tienes tu libreta de notas, tienes un horario para escribir, o sencillamente es algo que es menos metódico o sistemático. Es muy visceral. La primera etapa, las ideas, las intuiciones. Entonces siempre ando con unas libretitas en la cartera y lápices y tomo notas. Pero a veces eso pasa en un sueño que no comprendo bien, pero las imágenes son muy especiales y tomo notas. Y después viene un proceso que es de pensar y conectar y darle curso a la escritura, y a veces está completo de inmediato y otras veces es una estrofa o es simplemente la idea y tengo que instalarme a investigar sobre ese material que me está llamando, y ahí uso muchos buscadores, mucho Google para ver de dónde viene tal idea o una sentencia que se repite un poco como un leitmotiv. ¿Quién la dijo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué época? Entonces aparece de zonas misteriosas todo eso, y claro que lo trabajo como y me dedico como si fuera un sacerdocio. Siento que es algo así, y está lleno de rituales, pero no hay ritual en ponerme horarios para escribir, porque como el tiempo me limita mucho, cualquier momento puede servirme, y ahí me dejo la libertad de que aparezca, y de que de repente puedo estar varias horas seguidas y
y de repente durante semanas se guardan esas notas y las puedo usar completamente para armar un libro durante las vacaciones. Ah, ya. Sí, porque, bueno, también hay que decir que tú eres docente y ejerces la docencia en institutos y universidades de Chile, docencia sobre literatura, sobre cultura, sobre artes visuales. No se te cruzan ahí los guiones, preparar una clase de repente y se te ocurre una idea poética o al revés, estás escribiendo poesía y se te viene una idea para preparar una clase, para motivar a tus alumnos. Me sucede así, me entretengo mucho y me río. Y a veces en clase me empiezo a reír por los cruces, me fascino, pero me doy esa libertad porque me entretengo mucho haciendo clase y creo que eso me hace una buena comunicación con los alumnos que se sueltan más y como ellos son de distintas carreras artísticas, engancha bien porque tengo alumnos de composición musical, de diseño, de fotografía, de cine. Entonces es habitual para mí dar ejemplos de las distintas áreas o llevar materiales para mostrar no solo literarios, sino que cortometrajes, videos, músicas con las letras que se conectan intertextualmente y mi cabeza funciona así desde siempre, así que me divierto con eso. Y por supuesto que a veces también no toda la gente comprende mi humor. Por ejemplo, nos llevábamos tan bien nosotros porque nos reíamos mucho y teníamos un humor similar. Y me acuerdo cuando te mostré el libro, 2 de los libros te los mostré antes de publicar, que fue Piel de maniquí y el otro, Por suerte había otra vida. Y tú eras muy certero cuando me opinabas lo que pasaba. E incluso te pedí escribirme el marcador de páginas del libro Piel de maniquí. Y nos divertimos mucho cuando lo leíamos y me opinaste harto, claro. Pero no todos tienen ese humor. No. Claro. ¿Y dónde estará ahora ese marcador? Porque lo tengo en la casa. Ya, yo lo tenía, pero se me traspapeló, como decía mi abuela. No, yo voy a buscar alguno y te voy a dar porque me guardé de recuerdo. Ya. Escribiste algo hermoso, sí. Sí, no, muy provocador, muy bonito. Yo quería entrar precisamente a Piel de maniquí porque fue uno de los primeros poemarios tuyos que yo leí con detenimiento, y siempre me ha gustado mucho el título, Piel de maniquí, porque se reúnen aparentemente 2 cosas incompatibles, ¿verdad? La piel y los maniquíes que no tienen piel, sino una superficie. Ahora que haya personas que se trabajan la piel hasta que queda convertido en un maniquí, eso es otra cosa, pero no corresponde ahora el tema. Pero ya en Piel de maniquí, a través del tema de la monstruosidad y a través del tema de la representación de lo monstruoso en distintos medios, en el cine, en las fotos, ¿verdad? En los libros, yo siento que tú empiezas a reflexionar sobre el modo de ser y el habitar en la cultura, en la vida contemporánea de Occidente, a través del tema de la crueldad, cómo nosotros hacemos o proyectamos nuestras monstruosidades en otro, cómo los monstruos se crean para objetivar, los monstruos y también los maniquíes se crean para objetivar la belleza o la fealdad, y cómo eso se nos inocula desde la infancia, desde chiquititos. Los niños y sobre todo nosotros los varones nos metemos con los robots, ¿verdad? Y con los Transformers y todas esas cosas que vistos de manera objetiva son horrendos. Claro. Entonces, de alguna manera mi pregunta va, ya estamos condenados a vivir en una época de maniquíes y de monstruos que cada cierto tiempo se construyen y se difunden, o todavía hay una posibilidad de desarmar estos maniquíes y estos monstruos, o los vamos a tener con nosotros siempre. ¿Qué piensas tú? Yo creo que han estado, están y van a estar. Y los cánones de belleza en los monstruos son súper curiosos, porque hay algunos más bellos y más perfectos que los seres humanos, como el caso de los Nexus en Blade Runner. Ah, sí. Entonces ahí tenemos seres bellos, pero que desarrollaron sentimientos y emociones y que tienen diálogos magníficos y que está súper vigente ese tema. Y de alguna manera son monstruos. Entonces en ese libro yo hablaba de que los monstruos podían ser Mozart, Jesucristo, cualquier personaje que sale de la norma ya es visto como un monstruo o tratado como un monstruo, pero ahí entran, uno entra a cuestionar el concepto de monstruosidad y todo lo extraño finalmente ha sido tratado como un monstruo.
y él efectivamente, dime. Creo que actualmente se tiende a integrar en la sociedad lo que antes fue excluyente. No sé, pienso la homosexualidad, por ejemplo. Ahora son como cosas que claro, que antes resultaban extrañas y antes podían ir fuera de la norma, pero ahora la sociedad como que se los come, pienso un poco. Los regulariza, los vuelve ciudadanos. Como, ¿en qué sentido eso es bueno o malo? Claro, yo pienso que es muy bueno integrar, pero en la medida que uno reconozca que no eran, digamos, seres para inculcarte el miedo, como en el caso de las películas de terror que uno veía en la infancia con Frankenstein, la momia, el fantasma de la ópera o qué sé yo. Había tantas maneras de ser monstruoso y normalmente era usado. Entonces yo lo que más critico en ese libro era el uso que se le da al extraño, al ser extraño, diferente, especial, qué sé yo. Y en el caso de lo que tú dices, claro que es una maravilla ir integrando, o sea, el tema de la discriminación, pero más bien lo veo como que de pronto se generó una verdadera moda del no discriminar, pero no se siente tan profundamente ni se hace la integración real en muchos casos. Es por luchas de derechos, reivindicaciones, pero las mayorías siguen siendo muy discriminatorias, racistas, clasistas, etcétera. No es que sean todos tan abiertos, ni hayan avanzado, ni estén evolucionando, cambiando ese concepto de lo monstruoso, pienso. Pero hay un ideal de un colectivo, entonces, como un espacio ideal donde todas esas diferencias deberían ser integradas también. Es que yo creo que ni siquiera debieran ser cuestionadas. Hay un problema en algún momento porque si pensamos en las culturas ancestrales, en lo atávico, en todo estaban las diferencias, los chamanes, cada cual tenía su función y era respetado. Algunos más cercanos a la magia. Piensa que el papel de las mujeres también era mucho más crucial. En un momento se cortó, nos declararon brujas, se perdieron conocimientos, conexiones con el mundo, con el universo, con la magia, ¿cierto? Con los elementos. Y quedó una idea de poder y de guerra y de una mirada específica que es la que prevalece y con una lógica de la razón, de lo mental, y ahí ya fue discriminada la mirada y el ser mujer o lo femenino o las diferencias. Entonces lo perfecto, lo correcto, la mirada, la opinión, el modelo mental era masculino y por lo tanto el poderoso. Dime. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Me surge la duda de su libro, primero, Balance de Blanco, la construcción del yo poético femenino, ¿cómo fue? Se me imagina que fue más compleja con todo esto de la simbolización en épocas de dictadura. No sé si usted tuvo algún problema con la creación de un yo poético femenino durante toda su trayectoria. Sí, al principio sí. Porque incluso yo desplazaba un él, ella, trataba de salirme de lo... De hecho, en eso me fijé porque constantemente hay un nos, y ese nos se fractura al final siempre. De hecho, desaparecen o se suicidan o son desterrados o se hacen los desentendidos. Entonces por eso me llamó la atención. Sí, me costó al principio y tampoco me gustaba, sentía todavía en esa época el peso de las escrituras, digamos, tan enmarcadas, tan esquematizadas que ponían para la poesía de mujeres. Ay, que la poesía de mujer es erótica, ay, que la poesía de mujer es de diario y vida, ay, que la poesía de mujer, y eso me tenía enferma. Yo decía, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué? Y diarios tienen, hay un montón de hombres con diarios magníficos, memorias. De hecho, mi papá era memorialista, escribía diarios. Entonces, ¿cómo es esto de que de algunos sectores venga la idea de que lo de la mujer no vale porque ha estado anclado en
del dolor y la escritura del diario de vida o de la queja o de la reflexión sentimental, y yo siempre sentía alguna discriminación hacia la escritura de mujeres. Y yo veía que lo mío era tan extraño que tampoco tenía muy bien lo que yo les decía, dónde me instalaba yo, desde dónde escribía y cuáles eran verdaderamente mis preocupaciones, y me di cuenta que mis preocupaciones eran muy metafísicas y muy... me sentía en un momento como más surrealista, andaba por ahí, y me gustaba mucho el trabajo experimental, y me habían interesado los dadá, por el corte, digamos, la apertura, las performances, la otra mirada con respecto a los materiales y al lugar de la obra de arte en la sociedad. Pero siempre me pareció que todo lo que uno hace de alguna manera es testimonial, y ahí tenía el problema con el yo. Y de repente me di cuenta que en el fondo éramos un colectivo preocupados por lo que significaba vivir y morir. Todo lo que podía pasar en ese trayecto y los obstáculos nos afectaban de alguna manera igual en otra época o en esta, y seguramente en el futuro, y ahí retomamos los androides, aunque se hagan cambios, y la inteligencia artificial y todo lo demás, van a venir las mismas preocupaciones, va a ocurrir lo mismo, y la incomunicación, la soledad, el amor, la fecha de vencimiento o la muerte, va a seguir como una constante, las pasiones, incluso de alguna manera los celos, todo lo que está en la tragedia griega va a seguir igual. Las posibilidades pienso que son las mismas. Además que el yo en tu poesía no es un yo fijo, sino que siempre está moviéndose, se está transformando, se está cambiando. Es un yo que necesariamente se está adaptando. Es bueno que sea inestable y que siempre está resistiendo un poco esta esclerotización, esta esclerotización que impone la cultura patriarcal de definir A o B, sí o no, izquierdo o derecho. Por lo tanto, si hay una construcción de un sujeto femenino, tendríamos que remontarnos hacia muy atrás, a la aparición de estas diosas tutelares. Me refiero a una exposición que tú hiciste el año 2013 que se llama Diosas Tutelares, y que tiene que ver un poco, pienso yo, con esta imagen de acá de diosas tutelares, sí, que es muy lindo, pero yo me pregunté, ¿será un poco recargado? ¿Se estará recargando el maquillaje o no? Porque ¿tiene ese sentido también? Claro, mira, es que en la contraportada hay otra diosa tutelar, y si tú abres la solapa hay otra diosa tutelar. Sí. Todas están recargadas de maquillajes, de adornos, de elementos materiales. Piensa si estas diosas tutelares superponen sus elementos a través de las distintas épocas, como adornos, como telas, como vestuarios, como peinados, como adornos de ritual, ¿cierto? Piénsalo en tatuajes, piénsalo en todo lo posible de marca, señal, indicio, en fin, de haber vivido distintas vidas, pero tener una sensación de que algo de cada una de ellas permanece y pasa a través de todas las épocas. Pensémoslo de manera multidimensional. Esas diosas tendrían que estar recargadas, y se cumple ahí lo que yo te digo de lo ecléctico en el trabajo que hago yo. Entonces, esa exposición de diosas tutelares que representaban la fuerza, la inteligencia, el amor, la magia, en fin, la protección, la maternidad, tenía pachamamas, pero digamos, la presencia de la mujer en sus esferas de poder diferente, o de manifestación o de creación, estaban todas, y todas tienen elementos rituales. Entonces ahí hay una que tiene un tocado medieval, otras tienen, cierto, son más ancestrales, sus trenzados, sus caracolas, turquesas, piedras. Depende de lo que yo operaba en ellas mientras las hacía, pensando en esas zonas de perdón, zonas de acción. Ya. Entonces tienen colores fuertes, presencia fuerte, y me gusta además el color que transmita la fuerza.
Vamos a hacer igual que los jugadores de fútbol. Sí, vamos a tomar agua. Sí. Permiso. Ya, permiso. No, sí está bien. Porque a mí me gusta mucho la idea de las diosas tutelares, porque por mucho que haya avanzado la civilización de mano del patriarcado, muy en el fondo de la psiquis masculina están esas diosas tutelares y se las busca, se las teme, se las desea y de alguna manera también se cuenta con ellas, porque son arquetipos, ¿verdad? Son arquetipos, exacto. Un poco también me gusta todo este trabajo de Mircea Eliade en el mito del eterno retorno, cuando compara las distintas civilizaciones en sus rituales, todas se parecen y todos tienen muchas diosas que verdaderamente recibían ofrendas, se les hacían rituales y se sentía y se tenía respeto por ellas. Entonces, para mí están vigentes y vuelven a aparecer, y en este momento yo siento que hay una fuerza poderosa en ese diferente tipo de mujer que se asume con poderes, tendencias arquetípicas, las reconoce y las valora en sí misma, y claro, los hombres temen eso. Pero podría decirse que es una especie de intento por resignificar la figura de la mujer con estos trabajos, ¿no? De alguna manera sí. Sí, de que asumamos y reconozcamos, porque yo al menos me vi o reconocí ciertas fuerzas mientras las pintaba, pero también mientras soñaba con esto, y los velos, y veía los velos, y la luna, y la fuerza de la tierra, y los frutos de la tierra en el nacer, en la vida, en germinar. Entonces todas esas fuerzas han estado presentes, pero de alguna manera se mandaba a esconder eso o se castigaba si aparecía la seducción, la fertilidad, ¿cierto? Generalmente se la cargaba rápido de connotaciones negativas, entonces las mujeres tendían a ser más austeras y digamos el normal, el tipo de mujer que quiere casarse, tener hijos, una vida X construida de cierta manera, trataba de ocultar o de eliminar o de siempre dejar de lado esa fuerza y esos poderes para no perjudicar ese ideal del marido que busca esa esposa. Claro, y escondían la bruja, la maga, la poderosa. Y eso era peor, porque el sufrimiento horrible, y ya ves que si uno no usa sus diosas, no quiero mencionar palabras horribles de lo que ocurre en este momento y cuánto femicidio y cuánto ya, es por esa misma sensación de que la mujer no, digamos, no vale nada, no significa, no tiene un poder, no tiene presencia, no, o sea, es desechable, se la domina desde siempre, no tiene palabra. Exacto. En este sentido yo quisiera preguntarle, también dar un ejemplo de cuando nos presentamos al seminario de grado, la lista de poetas que el profesor nos ofreció, a mí me llamó la atención que habían solo 2 mujeres. Y yo creo que la corriente literaria y poética en Chile, escrita por mujeres, es súper fuerte. Partiendo de Mistral y de otras que casi nunca se nombran también. La misma Magda Sepúlveda habla de que hay un canon de mujeres que se trata de ocultar. En este sentido, yo sé que usted tiene una labor de antologadora igual, de poesía chilena. Me gustaría saber cómo ve y cómo siente la poesía chilena escrita por mujeres desde los 80 y hasta ahora. Bueno, eso, por ejemplo, de que no solo en la literatura, sino que en la pintura, en el cine, se ha ocultado el trabajo de las mujeres, no se le ha puesto en escena, pero se está recuperando ahora. Si partimos desde ahora, hay muchas mujeres escribiendo y escribiendo bien, muchas jóvenes, y si vuelvo a los 80, partimos con una dificultad y siempre éramos menos, siempre éramos muy pocas, y cuando se invitaba a seminarios, había 8 hombres y 2 mujeres, por ejemplo. Pensemos que eso a la hora de seleccionar incluso para fundaciones que becaban jóvenes era una constante
8 hombres, 2 mujeres, o si no 9 hombres, 1 mujer. Eso dejaba fuera la posibilidad de que la gente se enterara de la excelente poesía que escribían muchas mujeres. En las antologías tenemos bastantes mujeres, pero yo reconozco que así como, o sea, que en Chile especialmente cuesta difundir poesía chilena de mujeres, cuesta porque no se le dan los espacios, cuesta porque las invitan menos a los seminarios y encuentros, o cuando se hacen solo de mujeres. De repente se va al otro extremo y se hacen encuentros de mujeres y van muy pocos hombres. Entonces, en el fondo, como que se separa, para poder hacer notar, se separa del contexto general. Yo creo que tiene que, claro, tenemos que ganar espacio, pero la idea después es que todos se conozcan. Es muy valiosa porque es la verdadera emocionalidad, la verdadera intención, la verdadera fuerza desde la voz de la mujer, y no como se le representaba naturalmente en la novela, desde el hombre que habla de su musa, o poniendo diálogos en las novelas a las mujeres desde el pensamiento de un hombre que es el que está escribiendo la novela. Entonces, cuando la mujer, cuando se lee lo que ella escribe y que es su propia experiencia, y aparecen temas que en realidad no estaban tratados verdaderamente y a fondo por los hombres, nos encontramos con algo maravilloso, potente, fuerte, y hay muchas mujeres que escriben y en una gama pero tan amplia de temáticas y de trabajos experimentales también. Pensemos Elvira Hernández, Soledad Fariña, o sea, si estamos hablando de las poetas de los 80, había muchas, y en regiones. Lo que pasa es que no se difundía hacia Santiago, o sea, eran circuitos muy, muy cerrados, pero y en la narrativa, qué sé yo, muchas. Pensemos en la misma Paz Molina, tenía una poesía potente. En ese momento, claro, nosotros no podemos hacer la diferencia en una etapa de escritura por fechas de nacimiento o algo por el estilo. En ese momento hablábamos de la poesía de los 80, de la gente que empezó a escribir, pero ahí éramos de distintas edades. Hay algunos mayores, algunos un poquito menores que yo, pero todos eran gente potente, y en el caso de las mujeres, como me preguntan, voces extraordinarias y con mucho humor y lucidez, como Paz Molina. Bastante, pero paralelamente había algunas que no se conocían y que eran, como les digo, de regiones. No sé si por ahí va lo que querías saber. Sí. Ya. Gracias. Y bueno, frente a esto que estamos diciendo, aparece el arquetipo masculino en tu poema El Creador, que me impresionó mucho ese poema, porque mientras yo lo leía trataba de identificar quién era el creador, si tenía algún trasunto intertextual, pero al final me dio la impresión de que es la figura del arquetipo masculino, que da la impresión de que va disminuyendo, de que se va empequeñeciendo, de que va pasando, de que se va eclipsando un poco, y al final casi se despide. Y mi pregunta es, ¿qué viene después de eso? ¿Ocupa su lugar nuevamente la mujer, o entramos a este mundo en que los géneros pueden ser reemplazados, como ocurre con los replicantes, por estos maniquíes dotados de vida que van a ser la expresión final de una belleza siempre buscada, y que no van a tener esas discriminaciones o relaciones jerárquicas que aparentemente están ahí para quedarse? No sé si me explico. Sí, yo estoy tan llena de interrogantes como cualquiera de nosotros. Esperaría que todo se vuelva más humano, no más humano que lo humano como en Blade Runner, sino que se recuperara la sensibilidad. Pero yo creo que está arribando un sujeto nuevo, y tengo la esperanza de que el modelo de hombre de hoy está
está siendo diferente, lo veo en mis alumnos, veo que hay una nueva sensibilidad y yo aspiro al yin y al yang, a que se armonicen los contrarios y que haya una relación más armónica y más integral y más en armonía con el cosmos. Veo una cosa que sea más armónica, por lo tanto más alegre, más feliz y no tan prediseñado, porque ahí es donde no calzamos. Eso de buscar ideales, ahí es donde de alguna manera nos equivocamos con los cuentos de la infancia y por ahí. Y el autorretrato del creador es una mezcla, claro, de un arquetipo masculino que conocemos como creador, con los materiales acá abajo en la tierra, con los materiales de la creación. Por lo tanto hay citas, hay intertextos a distintos poetas que se pueden por ahí reconocer, jugando, no criticándolos porque también me gustan, pero es para ver el trabajo de poder con la palabra, con el que ellos trabajaban y que eso lo hemos visto, lo vemos. En el fondo el desenmascaramiento que trato de hacer del poder desde la palabra del creador y la aparición de la diosa que viene a bailar con la palabra en el fondo, en un escenario más armónico y abierto para ella. Sí. Pero que se lo abrió a sí misma. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Sí. Bueno, creo que tenemos tiempo ya para pedirte que nos leas algún poema y poder comentarlo, porque todos los invitados leen en Serendipia. Pero yo querría saber si ustedes quieren pedirme alguno en especial o elijo yo. Escoge tú. Depende de cuánto tiempo dispongo. Yo creo que unos 10 minutos. ¿Alcanzaré? Si quieres, leo el autorretrato del creador, ¿o no? ¿O es muy largo ese? Sí, uno más cortito. Déjame ver. Más cortito, sí. Ya. Como dicen en la televisión, el tiempo pasa muy rápido. Sí, así es. Pero no estamos en televisión. Así es. Entonces voy a leer Escrituras Mortales y Metafísicas. Eso, muy lindo. Escrituras Mortales y Metafísicas. Todo lo que he escrito aborda el mismo problema, la existencia. Es una gran complicación porque hablar sobre o desde, ante, con, para, por, según la existencia es hablar sobre la vida y la muerte, los objetivos, los sentidos, su duración, la presencia aquí o allá y así la ausencia y la memoria o el olvido. Y quienes nos acompañan o no en este transitar y los que amamos, entonces el amor, el odio, y es bueno, es malo, lo bueno, lo malo, lo humano, lo divino, lo feo, lo bello, la sensibilidad y la falta de ella, lo que es, lo que no es, lo que tuvimos, lo que hemos perdido, el tiempo, el dolor, y si es justo, sufrir, padecer, participar, aceptar el juego de existir y sus condiciones, o retirarse, y si es lícito, según las reglas que desconocemos y el daño que causamos con esa acción u otra. Afectamos al respirar y al dejar de respirar, al creer y al dejar de creer. Y si la existencia es solo una actividad mental, pasajera, ilusoria, que se representa a sí misma una y otra vez dándose a luz infinitamente, pero siempre en número impar, como la matrioska, desde un útero o un gran agujero negro. Luego pienso y no existo, pero escribo. Escribo sobre la no existencia, la no realidad, el no lugar. La tierra es un no lugar y estoy de pie sobre el no lugar delatado por oye y dudo de lo que antes fue y para qué. La mente es como una gallina clueca, siempre empollando y cacareando, poniendo huevos que ruedan por los acantilados del no lugar. La mente me acosa, se expande por aquí y allá, buscando el maíz y el trigo, y se los doy, acaricio sus plumas, la observo, confío en que pronto recogeré un huevo de oro. Me despertaré temprano, antes que la muerte incluso,
y diré, he aquí al fin la divina alquimia. Y ya no tendrá importancia saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Eso. Gracias, Lila. Estamos llegando al final de Serendipias número 3, en que hemos estado con Lila Calderón, y quiero agradecer la presencia de Javiera, de Tamara, Catalina, y agradecerle, por supuesto, a Lila su predisposición a compartir con nosotros. Estamos en el corazón mismo de la academia, reflexionando sobre literatura, pero con la poeta presente. Yo creo que eso es lo importante, porque hay que traer a los poetas y tenerlos cara a cara y escucharlos, lo que nos tienen que decir, y también el desafío que nos lanzan con su escritura. Tu poesía se ha vuelto muy desafiante, siento yo, en el sentido de que exige conocer las intertextualidades, manejar la ironía muchas veces, que es muy sutil, muy sutil, y eso se agradece, porque cuando nos ponen un texto fácil uno se aburre, pero cuando hay un texto que eleva el nivel de lectura sin ser hermético, uno siente que vuelve a vivir un poco la experiencia de leer poesía. Así que te agradezco tu presencia en Serendipias, y te dejamos invitada para cualquier otra ocasión, porque en Serendipias los invitados se repiten, así es que... Me parece genial. Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Gracias, Javiera, Tamara, Catalina. Yo, cuando ustedes me quieran invitar, volveré. Además que participé algunas veces en Serendipias, el programa de radio con Eugenia Neves, así que me encanta que ahora hayan hecho esta recuperación del espacio de conversación y de encuentro con el arte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos en una nueva sesión de Serendipias en cualquier momento, porque eso forma parte del espíritu de Serendipias. Hasta pronto, muchas gracias.